Hola, buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Isis Giovanna Samahu Zárate y el día de hoy les voy a hablar acerca de la patología de la incompetencia del cuello uterino. Para empezar, como una breve introducción, esta patología también se le conoce como insuficiencia cervical, la cual sucede cuando el tejido cervical débil causa un parto prematuro o incluso la pérdida del embarazo. Pero bueno, ¿cómo funciona esta patología? Antes del embarazo, el cuello del útero, hablando de la parte más baja, la que se abre hacia la vagina, se puede encontrar cerrado y firme. A medida que avanza el embarazo y se prepara para dar a luz, el cuello del útero se ablanda y disminuye su longitud. A este proceso se le conoce también como borramiento y pues después se abre, hablando de la dilatación, y si se tiene un cuello del útero incompetente, este puede comenzar a abrirse demasiado pronto y causar un parto prematuro. Si se tiene esta patología, es posible que no se tengan ni signos ni síntomas durante el principio del embarazo. Sin embargo, algunas mujeres presentan molestias muy leves o flujo de sangre durante algunos días y este se presenta durante la semana 14 a la semana 20 pues, de la gestación. Continuamos con la fisiopatología. La incompetencia del cuello uterino, como les había mencionado anteriormente, también se le llama insuficiencia cervical. Y pues vamos a dividirla en factores etiológicos, los cuales tienen tres ramas. La primera son los factores adquiridos, que son lesiones anatómicas por traumatismos obstétricos, como la dilatación y legrado o parto instrumentado, así como la cirugía ginecológica. Bueno, hay que tener en cuenta que las lesiones adquiridas se consideran la mayor causa de debilidad en el esfínter interno cervicouterino. Continuando con esto, tenemos los congénitos, que son por defectos histológicos en el cuello macroscópicamente intacto. Y bueno, en esto se sospecha que esta causa es por la existencia de la debilidad en la musculatura del extremo superior del cuello y del orificio cervical interno. Y por último, continuamos con los factores anatómicos, que bueno, estos son por la distorsión morfológica uterina, sea por una malformación uterina congénita o por miomas. Tenemos posteriormente la prevención, que bueno, no es posible evitar esta patología, sin embargo hay muchas cosas que podríamos hacer para favorecer a un embarazo término saludable. Por ejemplo, buscar atención prenatal frecuente, y bueno, estas son las consultas prenatales que ayudan a controlar la salud y pues la salud del feto. Y siempre es importante en cada consulta mencionar cualquier signo o síntoma o incluso anomalía que se haya presentado durante una consulta y otra. Tenemos después el mantener una alimentación sana, que bueno, pues durante el embarazo se necesitarán mayor ácido fólico, calcio, hierro y otros nutrientes esenciales, acompañadas pues de una buena dieta y pues alimentación. Tenemos después el aumento de peso con prudencia, que bueno, aumentar la cantidad adecuada de peso puede contribuir a una mejor salud del feto y pues en el embarazo se recomienda aumentar de peso de entre 11 a 16 kilos para las mujeres en las que ya tenían un peso saludable antes de tener pues un embarazo. Y por último, evitar las sustancias riesgosas. Esto nos quiere decir que si la paciente tomaba mucho o consumía drogas o fuma, deberá obligatoriamente dejar de hacerlo y si estaba dentro de un tratamiento, deberá consultarlo con el doctor, ya que se debe tener una aprobación para pues poder seguir con esta medicación. Después tenemos los factores de riesgo, que pues bueno, muchas mujeres no tienen un factor de riesgo conocido. Eh, pero entre los más frecuentes tenemos la raza, que bueno, las mujeres afroamericanas parecen tener un riesgo mayor de desarrollar insuficiencia cervical, pero pues el motivo aún no es claro. Tenemos enfermedades congénitas y bueno, estas son las anomalías uterinas y trastornos genéticos que afectan a un
tipo fibroso de proteína que compone los tejidos conectivos del cuerpo. Este es el colágeno y pues puede provocar un cuello del útero incompetente, así como la exposición a una forma sintética de la hormona llamada estrógeno, que pues también se relaciona directamente con la incompetencia uterina. Tenemos después traumatismo cervical. Bueno, estos se deben a que algunos procedimientos quirúrgicos utilizados para tratar las anomalías cervicales que se haya presentado anteriormente, que se pudieran haber encontrado en el Papa Nicolau, pueden dar como resultado pues la insuficiencia cervical y así como otros procedimientos quirúrgicos como la dilatación o el raspado uterino. Después tenemos los defectos de los conductos de Müller, que pues el ejemplo es el útero bicorme o tabicado. Y bueno, esta es una malformación que se caracteriza porque el útero presenta una hendidura en la parte superior. Y pues también mayor a 2 pérdidas fetales previas durante el segundo trimestre. Como complicaciones tenemos pues el nacimiento prematuro, ya se explicó por qué, y la pérdida del embarazo. Continuamos con los datos significativos. Los agrupé por objetivos y subjetivos y tenemos principalmente como objetivos el sangrado vaginal o manchado, el dolor de espalda y el dolor al orinar. Como subjetivos tenemos sensación de presión en la parte baja del pelvis, calambres abdominales leves, sentimiento de cólicos, cambio en el flujo vaginal, este podría ser más líquido o haber mayor o cantidad de líquido que antes, y que este cambie color marrón tostado o rosáceo. Y por último, la sensación de tener algo abultado en la vagina. Lo agrupé por datos. En la primera agrupación tenemos el dolor de espalda, los calambres abdominales leves y el dolor al orinar, que estos se ven afectados el dominio 12, confort, y la clase 1, llamado confort físico. En el segundo agrupación de datos tenemos el sangrado vaginal o manchado y pues el cambio en el flujo vaginal, que está afectado el dominio 11, llamado seguridad y protección, y la clase 2, lesión física. En el tercer y último agrupación de datos tenemos el sentimiento de cólicos, la sensación de tener algo abultado en la vagina y la sensación de presión en la parte baja del pelvis. Aquí se ve afectado el dominio 11, seguridad y protección, y la clase 2, lesión física. Tenemos después los principales estudios auxiliares para el diagnóstico, aunque cabe recalcar que para esta patología es muy difícil diagnosticarla, así como tratarla. Pero pues tenemos estos estudios que nos pueden ayudar y tenemos principalmente el test de Hegar, que este se realiza pues estando la paciente no grávida y se evalúa el canal cervical utilizando dilatadores pues, de Hegar, siendo la prueba positiva el paso fácil del dilatador número 8. Y las mediciones del diámetro para pacientes con esta patología es de 16 a 22.5 milímetros en la semana 16 a la 27 y en pacientes que no cuentan con esta patología, sus diámetros son entre 7.7 y 14 milímetros, pues igual en el mismo intervalo de la gestación. Después tenemos los análisis de laboratorio, esto para ver si las membranas fetales son visibles y con una ecografía muestras los signos de inflamación. Sin embargo, si no se tiene síntomas de una infección, se puede analizar una muestra de líquido amniótico, esta llamada amniocentesis, para diagnosticar o descartar una infección del saco y líquido amniótico, esta llamada corioamnionitis. Tenemos también la historia obstétrica y bueno, esta es la historia de los embarazos previos, ya que esta es muy importante y decisiva para sospechar pues alguna otra patología que se le pudiera diagnosticar a la embarazada. Ya que las pacientes suelen ser multigestantes con uno o más abortos en el segundo trimestre. También se debe interrogar sobre antecedentes de partos precipitados, partos instrumentados, dilatación o legrados.
Eso es muy importante ya que es el antecedente de cauterización o conización cervical, ya que pues nada sustituye la historia obstétrica en el diagnóstico de la incompetencia cervical. Debe realizarse de forma preconcepcional para adelantar el manejo pues preventivo de alguna patología que pudiese tener. Tenemos también como estudio el examen pélvico, en el cual se examinará el cuello del útero para ver el saco amniótico, para ver si éste ha comenzado a sobresalir a través de la abertura de las membranas fetales prolapsadas. Si las membranas fetales están en el canal cervical o la vagina, esto pues nos indica una insuficiencia cervical. Y por último tenemos la ecografía transvaginal. En esta pues se evalúa la longitud del cuello del útero y se verifica si las membranas sobresalen a través del cuello del útero. Y pues aquí les puse una imagen para que pudieran entenderlo mejor. Este es el instrumento que se utiliza para evaluar la longitud del cuello del útero. Después continuamos con el tratamiento médico, clínico o farmacológico. Tenemos primero el suplemento de progesterona, que pues se deberán aplicar inyecciones semanales de una forma en la que la hormona progesterona, denominada caproato de hidroxiprogesterona, durante el segundo y el tercer trimestre. Después tenemos el cerclaje cervical, el cual se refiere a que el cuello estará suturado con un hilo resistente que se mantendrá en su lugar durante todo el embarazo. Bueno, el cerclaje cervical es un método quirúrgico, es el más usado para prevenir la pérdida habitual en el segundo trimestre. Debido pues a la patología de las que les estoy hablando, la incompetencia cervical, debe ser electivo y aplicado antes de que se presenten cambios en el cuello. Si se tiene menos de 24 semanas de embarazo o antecedentes de parto prematuro, y una ecografía muestra que el cuello del útero se está abriendo. Se recomienda un procedimiento quirúrgico conocido, pues como les estoy mencionando, el cerclaje cervical, que podría ayudar a prevenir un parto prematuro. Durante este procedimiento, el cuello del útero se cierra con suturas fuertes. Las suturas pueden quitarse en el último mes del embarazo o durante el trabajo de parto. Si se tienen antecedentes de partos prematuros que probablemente se deban a incompetencia cervical, el médico también podrá recomendar pues este procedimiento antes de que el cuello del útero comience a abrirse. A este procedimiento se le conoce como cerclaje profiláctico. Este procedimiento, generalmente se hace antes de la semana 14 del embarazo. Y pues este procedimiento no es adecuado para todas las pacientes que presenten riesgo de tener un parto prematuro. Y pues no se recomienda tampoco para mujeres con embarazos de mellizos o más bebés. Y por último, tenemos las ecografías reiteradas, que, bueno, estas se podrán controlar cuidadosamente la longitud del cuello del útero mediante ecografías que se llevarán a cabo cada 2 semanas, a partir de la semana 16 a la semana 24 del embarazo. En dado caso de que el cuello del útero comience a abrirse o se acorte más de una determinada longitud, se deberá hacer del procedimiento del cual acabo de hablarles, del cerclaje cervical. Y después continuamos con los diagnósticos NANDA. Tengo 3 principales diagnósticos. El primero, su código es 00132, el cual su nombre es dolor agudo, está relacionado con calambres abdominales, manifestado por verbalizar acerca de la intensidad usando escalas estandarizadas del dolor. El segundo diagnóstico lo tenemos como el código 00205, llamado riesgo de shock, relacionado con el sangrado vaginal. Y el tercer diagnóstico lo tenemos como el código 00035, riesgo de lesión, relacionado con manifestaciones obstétricas y pues manifestado por la disfunción de la integración uterina. Posterior a esto tenemos los indicadores NOC. El primero es con el código 2510, llamado estado materno durante el parto. Y pues tenemos estos indicadores, el código 251008, sangrado vaginal,
251007, progresión de la dilatación cervical. 251023, dolor de espalda. Tenemos otro NOC, el cual su código es 1605, llamado control del dolor. Tenemos como indicador 160516, que describe el dolor. 160509, que reconoce los síntomas asociados a su dolor. Y continuamos con las intervenciones de enfermería NIC. Estas son las principales, las cuales abarcan para los 3 diagnósticos los cuales llevé a cabo. El primero es 6830, cuidados intraparto. 6650, vigilancia. 6520, análisis de la situación sanitaria. 2300, administración de la medicación. El 4010, prevención de hemorragia. El 1410, manejo del dolor agudo. Y 6800, cuidados del embarazo de alto riesgo. Y bueno, esto es todo de mi parte. Espero les haya quedado claro. En dado caso de que tuvieran alguna duda, pueden contactarme para tratar de resolverla. Muchas gracias por su atención.